Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengamos todos hoy, este martes 16 de noviembre, en una mañana fría, pero con sol, por lo menos aquí en el Valle Central, bastante fría, pero mucho sol, ya gracias a Dios, está saliendo buen sol y esto nos calienta la vida. Entonces, dele gracias a Dios en esta mañana por el don de la vida, por permitirle abrir los ojos, porque hoy nos da Dios esperanza, nos da ganas de seguir, de avanzar, y al final lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y nosotros le esperamos que vuelva por su pueblo, que vuelva por nosotros. Y ese es nuestro mayor anhelo en esta tierra. Gracias a todos los que siempre se conectan. Ahora tuvimos muchísima gente a las 5 de la mañana, gracias al Señor. Y pues bueno, felices de estar ahorita otra vez aquí a las 6 de la mañana, empezando un nuevo día con Dios, como tiene que ser. Primero lo más importante, primero lo primero. Saludos como siempre a la gente que se conecta. Les pido que puedan poner sus peticiones de oración. Al final estaremos orando unos por otros y buenísimo. Así pues nos acompañamos, nos acuerpamos en oración todos. Un gran abrazo a Helen, Luis Di, a Alexa Rojas, Douglas, como él siempre pone, conectadísimos acá desde San Rafa abajo. Patricia Dora, buenos días. Maynor Segura de Santo Domingo de Heredia, Carolina, Ileana, Yoko, allá arriba desde la montaña bellísima donde están viviendo, Jason Rojas, Alejandro, Jackie Varela, Gretel Porras, Ivonne Mongalo, un gran abrazo a todos, buenos días, nos despertamos esta mañana emocionados, sabiendo que tenemos esperanza, que hay Dios en nuestras vidas y que podemos tener confianza. Hoy he titulado a este mensaje, Lo que no quiero hacer, eso hago. Yo digo este mensaje y creo que muchos nos sentimos identificados. No solo porque nos ha ocurrido, sino porque también al apóstol Pablo le ocurrió y él lo deja retratado allá en el libro de Romanos 7:18. Dice así, el apóstol Pablo hablando: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Hasta aquí esto me recuerda aquella canción que decía, dos seres hay en mí, no sé si la recuerda, muy conocida. Y justamente el autor de la canción creo que retrataba un poco lo que Pablo está diciendo acá. Hay una parte de mí que se deleita en buscar de Dios, en hacer el bien, pero hay otra parte que me conduce por escondrijos extraños y termino yo diciendo lo que no debo, viendo lo que no debo, actuando como no debo. Entonces, esta lucha de la que el apóstol Pablo no le fue distante, fue una lucha real para él, la deja retratada y escrita para nosotros, no escondiendo sus debilidades, no escondiendo sus momentos difíciles, no aparentando una grandeza que lo hacía infalible ante las situaciones de esta vida, sino que él abre su corazón y nos deja saber que él también vivió las experiencias que nosotros vivimos. Entonces, Pablo continúa ya en el verso 22, explicando todavía más en detalle. En lo íntimo de mi ser, me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que los miembros de mi cuerpo, en ellos hay otra ley, que es la ley del pecado. Y luego afirma, y estas leyes luchan, la ley de mi mente, y al final me lleva cautivo. Como que es un poco desesperanzador el mensaje de Pablo, porque al final está diciendo, sí, hay una lucha, pero al final termina ganándome esta ley del pecado, esta ley de mi mente y me atrapa. Termino haciendo aquello que no quiero, termino comportándome como sé que no debo y esto no me gusta sentirme así, no me gusta sentir que no avanzo, que no cambio. Esto creo que nos retrata también a nosotros.
Pablo termina con un versículo que si llegara hasta allí, la cita que estamos hablando, sería un poco triste para nosotros, porque Pablo, haciendo un recuento de todo lo que vive a lo interno, dice en el verso 24, soy un pobre miserable. Creo que el llegar a esta conclusión es ya no soporto lo que estoy haciendo, ya no soporto enojarme siempre por lo mismo, ya no soporto actuar siempre igual, criticar siempre igual, explotar, ser tan impulsivo que atropello a todo mundo, ver lo que no debo, hacer lo que no debo, ya no me gusta, dice Pablo. Entonces se describe a sí mismo como alguien de miseria, miserable, y hace una pregunta que tiene respuesta a la pregunta. No la deja abierta, no la deja para que uno diga, ya y sí, nada se puede hacer, ¿verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Hace la pregunta. Entonces, como viene uno leyendo el texto, pareciera que la respuesta es, ya y sí, nadie, ¿verdad? Ni modo, toda la vida vivir esclavos de las conductas que tanto odiamos. Aquí siendo bien claros y honestos. Todos nosotros, cuando le entregamos nuestra vida a Dios, hemos tenido conductas que se quitaron así, ¿verdad? Y usted lo sabe. En mi caso, el mal hablado, ser mal hablado, pues yo llegué al cristianismo con una boquita que ayúdeme a decir, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues eso cambió de la noche a la mañana con milagro divino. Inmediatamente comencé a comprender que esas palabrotas horrendas no se veían bien, no se escuchaban bien, eran ofensivas y al final fue una de las áreas que más rápidas se convirtieron. Pero hay otras con las que peleo, hay otras con las que lucho. Hay alguna con la que he dicho lo mismo que Pablo, miserable de mí, estoy harto de al final digo una cosa y hago otra. Lo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. Pero Pablo, además de retratarnos la condición humana en general, también nos da el camino y nos da la esperanza. En el verso 25 lo describe de esta forma: gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Este verso es esperanzador. Sí, tengo esta condición, tengo esta forma de vivir, de actuar. Parece que no hay remedio con mi vida, pareciera que no tengo esperanza, que no tengo solución. No obstante, ahora que lo pienso bien, tengo que darle gracias a Dios, porque Jesucristo tiene la solución y la esperanza. Si yo fuera a resolver mi vida en mis propias fuerzas y con mi propia capacidad, no puedo. Necesito de la capacidad de Él, de la fuerza de su Espíritu, de su gracia para poder enfrentar y vencer aquellas cosas que por años me han tenido cautivo. Ahora, quiero sumarle algunas citas importantes extra. Por ejemplo, el autor de Hebreos en el capítulo 12, verso 1 lo dice así: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba. Es una acción que nos toca a nosotros, pero si la hacemos en nuestras capacidades no podemos despojarnos. Si tomamos la fuerza de Dios, que es lo que Él promete, entonces podemos luchar, pelear y vencer contra aquel lastre pesado que estorba, en especial del pecado que nos asedia. Y luego, ahora sí, livianitos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Y una vez más el autor de Hebreos afirma lo que está diciendo Pablo. Hay mucho lastre en nuestra vida, mucha conducta que no es buena, que no es propia. Hay muchas actitudes que deben ser erradicadas de nuestras almas, pero este lastre, este pecado, en primer lugar necesitamos tomar decisiones para vencerlo. En segundo lugar, tomar las armas adecuadas, la fuerza de Dios, la gracia de su Espíritu. Y una vez que se quita esto de encima, podemos correr ahora sí, con toda perseverancia, puesto los ojos en Jesús. Interesante, porque la cantidad y multitud de formas para fallar están desde las más groseras hasta las que parecen más inofensivas. Pero dice Pablo a los Gálatas en 5:19, los resultados de seguir la naturaleza de pecado son estas: alguien que vive en inmoralidad sexual, en cualquiera de sus formas; alguien que vive en impureza, en pasiones sensuales; alguien que vive en idolatría,
en hechicería, hostilidades, alguien que vive constantemente en peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, divisiones, discordias, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Dice Pablo, permítanme decirles lo que dije antes, cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Entonces, claramente nos interesa mucho pelear contra estas conductas que nos hacen ver mal y que destruyen nuestro corazón. No hablo de no fallar, todos fallaremos alguna vez. Hablo de vivir abiertamente en conductas como estas que deshonran el nombre de Dios y la santidad del Señor. Es como sacar el lastre, es lo mismo que sacar la basura que quedó por allí, los escombros que quedaron de mi vida. En todo caso, como le estoy diciendo, no se trata solamente de que yo diga, bueno, a partir de ahora, porque no tenemos esa fuerza, no tenemos esa capacidad. Pero aquí es donde le doy la buena noticia. Dice Lucas 5, y creo que es un versículo para pensar bastante, Lucas 5, 16. Sin embargo, la fama de Jesús se extendía más, cada vez más, y mucha gente acudía a él para oírlo, para ser sanados, porque lo vieron hacer milagros, corrían detrás de los milagros. Pero el verso 16 de Lucas 5 nos tiene que abrir el corazón. Él, Jesús, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios a orar. Y hay allí el secreto de la fuerza, el secreto de enfrentar tentaciones, el secreto de vencer pecados. No está en el activismo, está en detenernos a orar. Porque muchos de nosotros somos hiperactivistas, ¿verdad? Están los dos extremos. Por un lado está la gente que ni va a la iglesia, ¿verdad? Y no se congrega, o siempre tiene algo que hacer, que una fiesta familiar, que una salida, que el estudio. Al final, pretextos, puros y llanos pretextos. Entonces está la gente que no se congrega, o los que se congregan y llegan tarde, lo cual también es pecado, es irresponsable, porque al cine si llegamos temprano, porque al partido de fútbol estamos una hora antes buscando parqueo, ¿verdad? Pero las cosas de Dios esas pueden esperar. A Dios lo mejor, a Dios nunca le des lo que sobra, a Dios dale lo mejor. Pero de lo que estoy hablando ahorita es que no podemos perder de vista de verdad que la fuerza nuestra no está en el activismo. Entonces, y está por otro lado la gente que se mete en la iglesia y no salen de allí. Y una actividad, y dos actividades, y tres actividades, y cuatro actividades, y al final nos olvidamos de lo que es realmente importante. Y Jesús aquí nos lo aclara. No era que Jesús pasó sanando 24/7, ¿verdad? Todo el mundo, todos los que le venían. No, Él tuvo tiempos para retirarse y recibir la fuerza, la dirección y la sabiduría que venía del Padre. Jesús dijo, yo no hago nada, nada que el Padre no me diga que yo haga. Y para que nosotros podamos detenernos y hacer algo como eso, primero debemos tomar la decisión de buscar a Dios en oración. Esa es la tarea número uno nuestra. No son las actividades, ni siquiera es predicar en mi caso. La tarea número uno es detenerme para orar al Padre y suplicar su gracia y su misericordia. Por ejemplo, en las mañanas yo me levanto un poquito más temprano antes de las 5 para poder orar y suplicarle, Señor, dame gracia para poder enseñar, dame sabiduría para poder enseñar. No es solamente enseñar, es que necesito de su gracia. Entonces no es solamente de servir, es que necesitamos de su gracia. No es solamente correr, es que necesitamos saber hacia dónde correr. Porque Jesús no hizo a todos todo, no. Jesús sacó tiempo y lo buscaban muchas veces. ¿Dónde estará ahora metido? Lo encontraban siempre orando, buscando al Padre, buscando la dirección, buscando la fuerza que solamente el Padre puede dar. Si Él, siendo el Hijo de Dios, hizo algo como esto, imagínense nosotros cuánto necesitamos, ¿verdad?, de esta gracia y de esta sabiduría que solo el Padre da. Entonces, el factor común de la gente que vive en victoria, el factor común de la gente que vive sólida, con raíces en Dios, que no claudica, el factor común es uno: oración. Y el factor en común que carece y que falta en la gente que falla constantemente, el factor común que está siempre presente en la gente que constantemente reprueba los exámenes espirituales, bueno, es la que carece de oración, de una vida sólida de oración. Y aquí le hago dos preguntas. Una es, ¿cómo está tu vida de oración con Dios?
Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Es solamente ahí la oración del desayuno o de verdad vivimos una vida importante para buscar el nombre de Dios? Y la segunda pregunta, ¿nos refugiamos tanto en el activismo que dejamos de lado lo que es importante? En algún momento de la historia usted ha escuchado el relato del hijo pródigo cuando él se va de casa porque dice, ya estoy grande, ya tengo todo lo que necesito, ya eché cuerpillo. Entonces le habla con el papá y le dice, papá, dame la herencia que me toca. O sea, lo está matando porque la herencia se entrega en muerte. Pero dame la herencia ya. Y agarra la herencia, el papá se la entrega y el chiquillo se va a ciudades lejanas, despilfarra, de todo hizo este muchacho, ¿verdad? Como dicen por ahí, cartón lleno, ¿verdad? Jugó todos los numeritos que pudo haber jugado. Y este muchacho, una vez que se queda sin nada, porque así paga el diablo siempre cuando entregamos nuestra vida al pecado, luego hay un cobro, nunca es gratis, es como una tarjeta de crédito, usted la pasa, ¿verdad? Pero luego le van a cobrar. Entonces, hay momentos donde uno dice, yo me la juego, juéguesela, pero luego viene el cobro. Esto le pasó al hijo pródigo, el cobro le llegó. Y permítame decirle que le llegó carísimo ese cobro, porque se quedó sin nada, sin ropa, sin dinero, sin dignidad, sin familia, sin su pueblo, sin nada, sin zapatos, que solo los esclavos andaban sin zapatos, sin su vestuario elegante, bueno, y además sin su anillo, quién sabe dónde lo empeñó. Porque el muchacho, el anillo que andaba todo el tiempo, que hablaba de la autoridad y de la familia de la que venían, perdido, ¿verdad? Este muchacho le llegan a dar trabajo en un lugar donde cuidan cerdos, que eran animales impuros para la cultura judía, y él era judío. Entonces, no hay nivel más bajo al que pudo haber llegado alguien como él, ¿verdad? Y creo que la historia relata esto, que cuando uno vive en pecado constantemente llegarás a un nivel y hasta llegar a tocar fondo. No necesitamos llegar a tocar fondo para reaccionar, pero pareciera que a veces sí, porque ahí está este muchacho con los cerditos mirando la comida de ellos y mirándolos ahí revolcándose, y de un momento a otro dice, qué hambre tengo. Y hay comidas, sobras, cochinadas ahí tiradas para que coman los cerdos. Él dice, yo quiero. Allí hay un despertar de la conciencia. ¿Cómo es posible que yo viva de esta manera? ¿Cómo es posible que hayan pasado tantos años y yo con las mismas conductas? ¿Cómo es posible que después de tantas promesas yo siga criticando, murmurando, hablando mal de otros, dudando? ¿Cómo es posible que siga mintiendo? ¿Cómo es posible que siga usando mis ojos para el pecado? ¿Cómo es posible que siga yo haciendo negocios que no son correctos allí para ganar un poquito más de dinero? ¿Cómo es posible? Tiene que haber un momento en donde uno despierte. Ese momento es un momento de lucidez. La Biblia dice entrar en sí, o por fin recapacitó, o una de mis versiones favoritas, al día creo que es la que dice esto, no me acuerdo, la Dios habla hoy, dice, finalmente descubrió lo tonto que había sido. Hay un momento en la vida donde debemos despertar. Esto que hago tiene que acabarse, esta actitud debe cambiarse. Si bien es cierto, podríamos toda la vida decir, miserable de mí, o podríamos decir el verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces, este hijo pródigo, cuando reacciona, lo primero que hace es orar. Volveré, Señor, a la casa de mi padre, haré lo que tengo que hacer. Toma una determinación de hacer las cosas diferentes. Entonces, necesitamos una vida de oración, no tanto de activismo. El activismo luego se da, las actividades producto de lo que Dios me dijo que hiciera. Número 2, necesitamos gente alrededor, gente a la par. Solos no podemos. Y si lo logramos solos, mire, llegamos súper golpeados, decía un amigo. Primera de Juan 1, 6, 8. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos, no somos de verdad. Pero si vivimos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Alguien que está ausente de la comunión con otros, alguien que está ausente posiblemente no está viviendo en luz.
Dice la Biblia que quien vive en luz, en Jesús, en sus verdades, así como Él lo hizo como Jesús, entonces el resultado inicial es que tenemos comunión con otros y además la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Necesitamos unos a otros, porque el hierro se afila con el hierro y nosotros nos necesitamos para afilarnos con otras personas. Y así igualmente cuando salió Lázaro de la tumba, lo recuerda, Jesús hizo la primera parte del milagro y la primera parte del milagro fue la que Él hace, lo levanta de entre los muertos, pero la segunda parte del milagro es que Juan el Bautista venía lleno de vendas. Así ponían a la gente que había muerto, los vendaban, les echaban unos aceites, óleos, mirra y qué sé yo. Entonces este hombre salió como una momia cuando sale Lázaro, como momificado allí de la tumba. Inmediatamente Jesús hace el milagro, lo resucita. Cuando resucita este hombre sale, mira a los demás discípulos y les dice, ustedes, quítenle las vendas. Qué importante es que la iglesia funcione para quitar vendas de otras personas siempre y cuando la gente se deje que le quiten las vendas. Y allí es donde nos tenemos que hacer acompañar de otras personas en el camino. No hay en realidad. No hay una vida de victoria sin oración y no hay una vida transformada sin relación. Necesitamos relaciones unos con otros. No se trata de negar las áreas y ocultar nuestras debilidades, así como Pablo no ocultó. Se trata de trabajar aquellas áreas de nuestras vidas que se notan, que son feas, que de verdad nos hacen reaccionar de formas que no son correctas. Y el último ejemplo que le doy, tengo muchos más puntos, pero por el tiempo termino con el último y oramos juntos si le parece. En el último punto me llama la atención Juan 5:6, la historia de aquel hombre que tenía 38 años enfermo. Jesús lo ve allí acostado, supo que llevaba tanto tiempo en aquella condición y le hace una pregunta. Las preguntas de Jesús son extraordinarias. Le mira y le dice, ¿quieres ser sano? Bueno, pareciera que no tiene lógica la pregunta, pero Jesús es el creador, todo lo que hace tiene sentido. Tal vez no mucha lógica para nosotros, pero sentido eterno. Uno mira a un hombre con tantos años de enfermo y uno claramente se va a cuestionar, por supuesto, que él quiere ser sano. No necesariamente, no necesariamente. Mucha gente podría decir quiero ser libre, pero solo con sus palabras. En el corazón realmente no quieren ser libres. Porque han dependido tanto de aquella conducta, han dependido tanto de aquella forma de hablar, de actuar, de vivir, que ya no saben cómo vivir de otra forma. Como le decía la vez anterior, es como el pajarito que usted le abre la puertita para que él escape, pero él se va y luego vuelve a la misma jaula. ¿Por qué? Porque tiene 15 años de estar encerrado allí. Está acostumbrado a su esclavitud. Está acostumbrado a sus conductas, está acostumbrado a criticar, mentir, a ver pornografía, está acostumbrado a desear lo que no es suyo, está acostumbrado a hacer negocios truculentos, está acostumbrado a hacer lo malo. Entonces, cuando usted ve algo como eso, la pregunta es válida. ¿Quieres? ¿O vas a vivir toda la vida de la lástima, vas a vivir toda la vida de la compasión, vas a vivir toda la vida esperando que alguien más te dé? Recuerdo que conocí a una persona que le costaba mucho este asunto de la responsabilidad laboral, o sea, literalmente le costaba mucho, no encontrar trabajo, sino querer tener trabajo, porque no le gustaba trabajar, ¿verdad? Entonces, no le gustaba trabajar y cuando hablé con él una vez yo le decía, mira, es que hay que cuidar el trabajo, hay que trabajarlo, o sea, no es nada más de que paso botando los trabajos, es que necesitas. Gracias a Dios no se había casado todavía este muchacho, ¿verdad? Pero yo le decía, imagínate casado, si esta misma conducta la llevas al matrimonio, será un desastre matrimonial, no estás asumiendo las riendas de tu vida. O sea, usted dice, quiero trabajo, yo creo que no, usted lo que necesita es la actitud para querer trabajar, porque trabajos has tenido. Entonces, la pregunta, ¿quieres ser sano? Es una buena pregunta. Te la hago. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser sano? Realmente el Señor está para hacer el milagro, pero usted para dar los pasos. ¿Cuáles son los pasos? Mucha oración, porque sin oración no hay cambio. Relación, porque sin relación no hay transformación. Y enfrentar las áreas de la vida que me están dominando. No es negar,
es enfrentar y es aceptar, sí Señor, es cierto, me he acostumbrado a estas conductas por muchos años, no obstante no quiero vivir con ellas más. Necesito reaccionar a la voz de tu Espíritu que me llama a hacer las cosas de una forma diferente. Vamos a orar si le parece y vamos a poner delante de Dios estas áreas que necesitan sí o sí un cambio en nuestras vidas, ¿le parece? Y si gusta escribirnos sus peticiones de oración, así oro por ustedes y usted ora por nosotros. Señor, te damos gracias infinitas en el nombre de Jesús. Gracias por un día como hoy. Gracias por el cielo, gracias por la luz del sol que nos regalas, gracias por la esperanza. Gracias porque hoy nos permites vivir un día más cerca tuyo. Primero te queremos pedir, acompáñanos todo el día, líbranos del mal, danos sabiduría para tomar decisiones y sobre todo tu fuerza para tomar en control aquellas áreas de nuestras vidas que a veces nos descontrolan. Danos, Señor, la gracia de tu Espíritu, danos entendimiento, danos, Señor, comprensión, danos misericordia para con otros, Señor, y sobre todo, Padre, líbranos del mal. Líbranos, Señor, del maligno, líbranos, Dios mío, de aquellas tentaciones que pudieran hacernos ver mal. Y danos victoria el día de hoy. Victoria para honrarte, victoria para alabarte. Por favor, los que tenemos hijos, protege a nuestros hijos. Guárdalos del mal. Súmales alguna vez, cuando sea el momento, alguna persona, Señor, con la que vayan a casarse, pero que sea la persona correcta. Señor, líbrales de tantas ideologías, líbrales de tantas mentiras, Señor, por favor, y que vivan para hacer tu voluntad. Oramos, Padre Santo, suplicando por nuestra nación, por nuestro país, en medio de tantos casos que aparecen de corrupción casi que semanales, suplicamos, Señor, que tu verdad sea la que saque a relucir, Señor, las cosas y que de verdad, Señor, sean quitados de los puestos aquellos que están haciendo lo mal. Que sea tu verdad, Señor, y el temor de Dios cayendo sobre el señor presidente, sobre los diputados, ministros, que el temor de Dios sea el que mueva a este país a hacer la verdad de Dios y la voluntad de Dios, porque dichoso será el país cuyo Dios es el Señor. Oramos por las próximas elecciones, oramos, Señor, por nuestra iglesia Vida Abundante, suplicando que tu gracia no se aparte de nosotros. Oramos por los pastores, líderes, oramos por los ministerios sociales que tanto amor llevan a otras personas. Y te pedimos que nos des siempre los recursos para avanzar con la gente con discapacidad, para avanzar con los adultos mayores, con las becas de los chicos, para avanzar con los chicos de Casa Viva, declarados en abandono, con la gente que reparte comida a indigentes, que repartan amor siempre y tu palabra cambie y transforme. Oramos, Señor, por Jani Campos, para que sus 3 hijos se vuelvan a ti, Señor, y tú tengas una cita con ellos. Oramos por Carmen Chavarría, por su hija Mary, Señor, para que pueda adquirir su casita pronto, Señor. Pedimos por José Alexander, por su hermana Susan, que sale de viaje, Señor, que tú le acompañes, le guardes, le libres de todo mal y pueda tener un disfrute lindo. Por Andresa Merlin, Señor, para que todas las cadenas, como lo escribe él, de los vicios que hay se rompan y la gente tome las decisiones correctas en Dios. Bendecimos la vida de Heidi y suplicamos que sus hijos se vuelvan a ti de todo corazón. Oramos por Jacqueline Varela para que Denis se recupere de la operación, Señor, y de este proceso de quimioterapia tú le des sanidad, te glorifiques en su vida. Bendecimos la vida de Denise, Señor, y oramos por su familia. Bendecimos la vida de Anita, Señor, y bendecimos la vida, Señor, de Dani, que le operan de un tumor en la cabeza. Por favor, nos unimos para orar por Dani. Tú lo conoces, sabes dónde está ahorita, que tu paz, que tu fuerza y que tú seas, Señor, quien le abrace y se hace el doctor de él hoy. Pedimos por Carla, Señor, por la situación familiar que viven y que tú le dotes de un trabajo a su esposo. Por Liliana, Señor, para que le des sabiduría en este nuevo trabajo que emprende. Señor, por Allison, por Sharon, las hijas de Jacqueline, abrázales, glorifícate en ellas. Pedimos por la familia de Steven, por la salvación del nieto de Rosibet, Señor, por favor. Pedimos, Señor, por la salud de Nancy, de la hermana de May, por favor, glorifícate
glorifícate, Señor. Bendecimos a Hernán, a Eva, a mi madre. La bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Bendecimos a Marielos y suplicamos por los exámenes, los resultados de los exámenes de la nuera. Bendecimos a Elsa, a Maricel. Por favor, ten compasión del papá y dale salud y dale fuerza, Señor. Y suplicamos tu bendición para este día. Dice tu palabra que tus bendiciones nos perseguirán y nos alcanzarán. Y hoy queremos que así sea hecho sobre toda la gente que hoy está escuchando y sobre todos los que fielmente se conectan en estas mañanas. En el nombre de Cristo Jesús. Les recuerdo que este fin de semana continuamos con la extraordinaria serie que hemos estado desarrollando en la iglesia que se llama Restauremos la Adoración. Hemos tenido 2 semanas espectaculares por la gracia de Dios y ahora nos queda este fin de semana. Miguel Leitón enseñará el sábado, yo el domingo y el próximo fin el cierre con grupo invitado y todo. Así que no falte a la iglesia, llegue tempranito y juntos así juntos buscamos de nuestro Dios. Gracias por acompañarnos a la sala de nuestro hogar. Nos vemos mañana, Dios mediante, y no se olvide de compartir esta transmisión en sus redes para que más gente pueda también escuchar la verdad divina del Señor. Un gran abrazo y que el Señor esté con todos ustedes.